Esta semana Partido Socialista y Unidas Podemos preguntarán a sus bases si están de acuerdo o no con esta imagen. Es el preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un gobierno de coalición para los próximos 4 años. Los simpatizantes de la formación morada ya avalaron este verano la entrada en un ejecutivo con los socialistas sin vetos, decían entonces, porque entonces sí que lo sabía. Salvo sorpresa mayúscula, todo hace indicar que los militantes respaldarán la decisión de sus líderes, aunque todavía queda mucho trabajo para que sea una realidad, porque la aritmética parlamentaria de momento no lo permite. Nacho Escartín, secretario general de Podemos en Aragón. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carolina, gracias. ¿Usted anima a votar sí en esa pregunta que van a hacer a sus bases? Yo votaré sí. Esto es lo que queremos. ¿Hay posibilidad para un acuerdo progresista y para un gobierno que dé cierta estabilidad durante 4 años y ponga en marcha políticas en beneficio de la mayoría de los españoles? Sí. ¿Quién lo tiene que hacer? Pedro Sánchez, que es el candidato a la presidencia. Ya tiene, parece ser, un preacuerdo con Unidas Podemos, que es un acuerdo positivo, porque contiene algunas de las soluciones para las necesidades más acuciantes que tenemos la mayoría de la gente, y ahora le falta la mayoría simple que necesita, pues, para que sea presidente de España a la mayor brevedad. Esto es lo que necesita Aragón y lo que necesitamos españoles, que haya un gobierno de España cuanto antes. Algunos grupos dentro de Podemos, como por ejemplo en Andalucía, ya han dicho que no están de acuerdo con un gobierno de coalición, que preferirían un acuerdo de una legislatura, pero sin entrar en el gobierno, porque dicen literalmente que no se fían del Partido Socialista. Lo dice Teresa Rodríguez. Ya sabéis que Podemos es una organización muy viva en la que hay pluralidad de opiniones, y además creo que es sano que dentro de la organización haya debate y cada quien exponga sus opciones y sus planteamientos. Aquí en Aragón así fue. Este verano, ¿os acordáis que hicimos una consulta muy similar para preguntar a la militancia aragonesa si quería la gente que entráramos en el gobierno de Aragón? Y fue abrumador el apoyo, 3.000 personas que votaron a favor de que Podemos entrara por primera vez en el gobierno de Aragón. Yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas, no solamente de Podemos, también de Izquierda Unida, van a apoyar que entremos al futuro gobierno de España. Sinceramente, cuando veía usted ese abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿creía que se podía producir después de todo lo que se han dicho en los últimos meses? Sí, yo sentí alegría, cierta prudencia también, porque PSOE y Unidas Podemos no tiene mayoría suficiente, pero yo creo que la van a tener. Yo creo que con otros partidos regionalistas, también nacionalistas, como ha sido siempre en la historia democrática española, que siempre ha habido que buscar diferentes apoyos, van a llegar a concretar un gobierno de España. Yo sabía que se podía, desgraciadamente también se podía desde el 28 de abril. Hubo que volver a votar otra vez con gran responsabilidad todas las personas, con un resultado un poco distinto, con un cambio sobre todo en el bloque de las derechas, que no aumentaron en votos, pero sí que canalizaron mucho más votos por la ultraderecha, ¿no?, representada en este caso por Vox, pero al final, digamos, los bloques históricos están en una misma posición, en un mismo equilibrio, y seguía habiendo posibilidades para un gobierno progresista. Esto es lo que se tiene que concretar. Para mí, yo creo que era la foto esperada, y luego sí que es verdad que en campaña se dice de todo, pero también dentro de una negociación, y lo hemos visto nosotros este verano en Aragón, pues hay veces que te dicen Podemos nunca va a estar en el gobierno, y luego está el PAR y Podemos nunca se van a poner de acuerdo, y nos ponemos de acuerdo. Pero se han dicho palabras muy gruesas ambos líderes, incluso Pedro Sánchez vetó al propio Pablo Iglesias para estar en ese gobierno, y en esa línea precisamente, si cabía esperanza a un miembro como usted de Podemos, ¿por qué otras elecciones? Y si entiende también el malestar de mucha gente al ver que en menos de 48 horas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias eran capaces de llegar a un acuerdo que no llegó en 6 meses, y viendo además esos resultados electorales que usted menciona, con Vox como tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados. Comparto profundamente el cabreo de la gente ante una repetición electoral que nadie deseábamos, y de hecho el propio resultado de las elecciones del 10 de noviembre ya muestran el cabreo. Yo estoy seguro que en España no hay 3 millones de personas de ultraderecha, ni mucho menos. Vox ha capitalizado de alguna manera ese voto del cabreo, ¿no? Decir, ya vale, os tenéis que haber puesto de acuerdo. Bueno, pues la dicha es buena, sea cuando sea. Sabíamos que iba opciones. El cálculo electoral para la repetición creo que ha sido malo. Creo que ese tacticismo partidista, que en este caso fue el PSOE, el que provocó la repetición de las elecciones, creo que no ha sido positivo, que no ha cambiado en nada a mejor, y aún así creo que ahora es posible el acuerdo, y hay que pensar ya en el futuro, en que haya un gobierno cuanto antes, en que se ponga a trabajar para la gente, que es para lo que votamos. Entonces, ¿qué ha cambiado para poder ver esa imagen que ya es la del preacuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista? ¿Algo ha tenido que cambiar para que ahora haya acuerdo? Pues como siempre, que la gente ha empujado para que prime la responsabilidad.
Eso fundamentalmente. Cuando la gente vuelve a votar y vuelve a haber un 70% de participación, es que el pueblo, en este caso español, este pueblo diverso, dice que quiere que haya un gobierno progresista. Entonces, al final, los partidos se han dado cuenta que no pueden marear la perdiz, que tienen que alcanzar un acuerdo sí o sí, más allá de sus diferencias, más allá de declaraciones grandilocuentes, más allá de vetos del pasado. Actualmente hay un abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y a partir de ahí tienen que conseguir la mayoría para que haya un gobierno cuanto antes. Hablando de vetos, ya parece que no los hay. Entonces, ¿damos por hecho de que Pablo Iglesias va a estar en ese gobierno de coalición? La verdad es que están siendo muy prudentes. No están diciendo, más allá del contenido, que creo que eso es positivo, que la gente vea qué ejes van a vertebrar la acción del gobierno. Y a mí esos ejes me interesan, ¿no? O sea, porque están hablando de empleo de calidad, están hablando de vertebración del territorio, de vivienda, de derechos sociales, de igualdad, de un cambio en la cultura tributaria e impositiva en todo el marco español, que es tan importante. Y luego ya hablarán de las personas. En Unidas Podemos sabemos que tenemos a gente muy preparada para formar parte del gobierno y veremos y esperemos a ver al final cuál es un poco el conjunto ministerial que será el que está en primera línea. Hablamos de ese preacuerdo y de ese posible gobierno de coalición, pero las cuentas no salen. A día de hoy todo apunta a que van a tener que depender de los independentistas. Como siempre ha sido en España. Nunca... Pero en esta coyuntura, digamos que todavía tiene otra lectura más. Sí, la realidad es que ya no hay gobiernos de mayorías absolutas y el bipartidismo ya saltó por los aires. Es decir, que no va a haber ni un PP que hegemonice un gobierno solo, ni un PSOE que lo vaya a hacer como es la realidad actualmente. Entonces van a tener que apoyarse en otra serie de partidos, que es también la pluralidad de la democracia española. Lo que ha votado la gente es bastante plural. Hay partidos nacionalistas, independentistas, regionalistas, de corte más de izquierdas, más de derechas, y al final Pedro Sánchez puede elegir entre diversos partidos para alcanzar mayorías distintas. Yo creo que va a ser así. Esperemos que sea un acuerdo razonable. En la parte que nos toca a Aragón, esperemos que tengan en cuenta la singularidad de comunidades autónomas como la nuestra y vamos a ser un poco prudentes para que a la mayor brevedad se concrete esa mayoría. ¿Qué apoyos le gustaría a usted que tuviera este gobierno de coalición? Pues yo creo que los apoyos que le dieran más estabilidad al gobierno y que fueran más en la línea del preacuerdo que ha firmado Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, es decir, un gobierno nítidamente de izquierdas, por así decirlo. Y poniendo nombre a esas fuerzas políticas que tendrían que abstenerse o apoyar esa investidura de Pedro Sánchez. Fundamentalmente, como aragonés, me alegra mucho que Teruel Existe haya dicho que está abierto a votar sí a la investidura. Esa es la parte que más me toca. Y luego, lógicamente, pues hay partidos que están más en el ámbito, digamos, de las políticas de justicia social y de igualdad. Espero que se fije más en esos que en otros partidos pues que defienden otras políticas más, digamos, neoliberales, de centralismo o incluso que han pactado con partidos de ultraderecha. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña. Por supuesto. Después de ver cómo estampaba en su firma en ese documento, Pablo Iglesias escribió una carta a las bases de Unidas Podemos. La vamos a ver enseguida porque hay algunos fragmentos en los que quiero que opinen, porque tras la firma de ese acuerdo, esto era lo que decía Pablo Iglesias. Agradecía a las bases el esfuerzo realizado hasta ahora y hablaba de gobernar en minoría dentro de un ejecutivo compartido en el que nos encontraremos, dice, muchos límites y contradicciones y en el que tendremos que ceder en muchas cosas. Y añadía, los avances que más merecen la pena no se consiguen a la primera. Recordad que el cielo se toma con perseverancia. ¿A qué va a tener que renunciar Unidas Podemos? ¿De qué cesiones está hablando ahí Pablo Iglesias? En el preacuerdo anunciado ya hay cesiones. Si lo comparas con el programa de Unidas Podemos, no es exactamente todo lo que ponemos el acento para mejorar la vida de la gente. Y aún así, yo sé que con esta carta me siento muy en sintonía, o sea que la podría haber firmado yo perfectamente. Cuando entramos en política institucional, somos conscientes que lo mismo que digo que no va a haber mayorías absolutas para el PP o para el PSOE, tampoco va a haber mayorías absolutas para Podemos. Tendría que haber un cambio en el tablero político extraordinario y no parece que nada apunte que vayamos en esa dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que te tienes que poner de acuerdo con otros partidos, que tienen un programa un poco distinto o un mucho distinto y necesitas mayorías. Pues esto es un ejemplo muy claro. Es una carta pragmática, realista, en la cual Pablo Iglesias lo que le está diciendo a nuestra gente, que hasta ahora, digamos que estaban en una ola de vamos a tomar el cielo por asalto. ¿Os acordáis de esas frases, no, que se decían entonces? Que yo a veces me sentía un poco ruborizado porque eres muy consciente de que los cambios se provocan con mucha constancia, con mucho tesón, con valentía, con rasmia, pero también cuestan un poquito y hay que ir paso a paso. Entonces, que ahora el paso sea entrar en un gobierno y empezar a transformar la realidad desde el gobierno de España hasta donde se llegue, ojalá sea lo más posible, creo que es muy positivo y que la gente sepa de alguna manera gestionar las frustraciones, las contradicciones y reconocer también muchos logros, porque a veces nos ponemos la venda antes que la herida. Dices, no vamos a conseguir todo lo que queremos. Bueno, pero ¿y todo lo que vamos a conseguir
será muy positivo para mucha gente. Bueno, pues vamos a ponerlo en valor, vamos a destacarlo. ¿Esta carta es el paso de la teoría a la práctica para Podemos? Siempre. A ver, nuestra organización ya sabéis que teoriza mucho, creo que eso es muy, muy importante, que activemos la inteligencia colectiva, que debatamos, que analicemos, pero luego sobre todo hay que pasar a la acción. Yo me estaba leyendo un libro este fin de semana de una periodista turca que dice cómo perder un país, y básicamente esta mujer lo que estaba criticando, ¿no?, de lo que está pasando no solamente en Turquía, también en Polonia, en Reino Unido, en Estados Unidos, es que se teoriza mucho de los auges de los populismos de derechas, pero lo que hace falta es una acción común de mucha gente, una acción global que ponga freno al auge de la extrema derecha y que ponga en marcha pues una agenda social, climática, de igualdad, que mejore las vidas de la mayoría. Hablando de las cosas prácticas, de esa práctica a la que va a pasar Podemos si finalmente consiguen los apoyos necesarios para ese gobierno de coalición, hablamos, por ejemplo, de medidas económicas. Bruselas está pendiente de las cuentas españolas. Hablamos, por ejemplo, de no derogar la reforma laboral en su integridad como pide Podemos. Hablamos de reformas fiscales que a lo mejor no le gustan tanto a Unidas Podemos. Yo sigo prudente hasta ver finalmente el acuerdo de gobierno, pero sí que sobre esto hay que hacer un comentario importante. Yo lo hago como aragonés ahora mismo y como diputado, que estamos en las Cortes tramitando el proyecto de ley de presupuesto que, si todo va bien, se aprobará a 1 de enero para ponerse en marcha a 1 de enero del 2020. Tenemos un déficit estructural clarísimo. Es decir, si queremos garantizar una educación de calidad, una sanidad pública para todas las personas, derechos sociales, igualdad y avanzar en más calidad de vida y más oportunidades para toda la gente, vivamos en Zaragoza o vivamos en cualquier pueblo de Aragón, necesitamos ingresos suficientes. Y ahora mismo el sistema, tal y como está generado, no tiene un sistema de financiación que permita que en Aragón, con tantos pueblos dispersos, con tanta gente mayor, podamos garantizar estos servicios públicos. Y esto es un problema que hay que abordar a nivel de Madrid. Además, tenemos una carencia de ingresos suficientes y esto pasa por una nueva cultura fiscal. Es decir, que la gente que lo está pasando mal, que tiene poco dinero, no va a tener que poner más. No va a tener que pagar más impuestos, nunca, pero hay impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio fundamentalmente, que las derechas lo están bajando en muchas comunidades autónomas, que los impuestos tienen que gravar, tienen que ampliar los ingresos para los que realmente son muy ricos. Estamos hablando de gente que posiblemente ni nos está viendo ahora mismo en televisión, que es gente que realmente tiene muchas posesiones. Bueno, pues a poquito más que ponga esa gente, si controlamos esos paraísos fiscales, si controlamos el fraude, va a haber mucha más financiación, mucho más dinero para luego poder mantener centros de salud, construir hospitales, tener escuelas rurales, mejorar los comedores escolares, las becas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que el Gobierno de España tiene que poner en marcha, porque si no, al final vamos hacia un sistema muy injusto en el cual tenemos mucha gente que está trabajando, pero es pobre. Y esto viene fruto pues de la temporalidad, de que trabajamos menos horas y con menos salarios de los que necesitamos, y eso se hace derogando una reforma laboral y sobre todo cambiando lo que es más lesivo para la mayoría de los trabajadores. Hablamos de todas esas medidas que puede adoptar el Gobierno, también, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones, que se lleva diciendo que hay que abordar hace mucho tiempo, pero cada vez vamos vaciando más la hucha. Tiene mucho que ver con lo que te acabo de decir. Si no se cotizan las horas suficientes, si no se pagan los salarios suficientes y por tanto no se pagan las cuotas suficientes para la seguridad social y para la hucha de las pensiones, lógicamente tenemos un problema estructural en el pago y en la mejora, en la actualización de las pensiones al IPC, como estamos pidiendo desde Unidas Podemos, y esperemos que se concrete, porque es un sistema, digamos, que estructuralmente es deficitario. ¿Cómo se hace esto? Pagando impuestos que los de arriba paguen lo que les corresponde, que no hagan patriotismo de pulserita, sino patriotismo de pagar impuestos, igual que hacemos todas las personas, todos los trabajadores, todos los autónomos, todas las pymes y también la gente parada, que todo el mundo pagamos impuestos, hayamos nacido aquí o seamos inmigrantes, todo el mundo pagamos el IVA, el IRPF, las plusvalías, todo el mundo pagamos los mismos impuestos que nos corresponden, pero hay algunos que tributan fuera o se van a paraísos fiscales, bueno, pues que aporten. Y la gente que realmente tiene beneficios muy importantes, sobre todo temas relacionados con la banca, con las transacciones financieras, pues que aporten una parte pequeña, que no se van a ir a la quiebra, que es gente que tiene beneficios millonarios, pues que aporten para que haya igualdad para todos los españoles. Hablamos de que Unidas Podemos va a poder entrar en un gobierno, de hecho va a ser el primer gobierno de coalición que se dé en España, con unos resultados electorales que no han sido buenos. En estas elecciones han perdido otros 7 diputados y además aquí en Aragón han perdido casi 28.000 votos en estas elecciones nacionales. ¿Qué lectura personal hace de todo eso? En Aragón el objetivo era revalidar el diputado por Zaragoza que tenía Unidas Podemos y lo hemos conseguido. Eso, digamos que era como el objetivo pragmático.
A mí me hubiera gustado aspirar a más y hemos hecho campaña para intentar conseguir un resultado mejor. Vamos a hacer un buen análisis de la situación, vamos a ver cómo podemos evolucionar esta herramienta del cambio que se llama Podemos, y yo lo que ya estoy planteando con toda nuestra gente de Podemos Aragón, con la que vamos charlando, es que una oportunidad que tenemos y una necesidad es enraizar mucho más en el territorio, es decir, estar en conexión permanente con la gente. Esto no es estar todo el día recorriendo todos los pueblos de Aragón, que por supuesto, sino también conectando con la realidad de los movimientos sociales, de las necesidades que tienen la mayoría de las personas, para vehicular de alguna manera esos anhelos en forma de protestas cívicas, en forma de protestas ciudadanas, pero también en las instituciones donde estamos, llevarlo en forma de leyes, de partidas presupuestarias, etcétera. Esto es algo que en una formación tan joven como la nuestra, chinachana, hay que ir haciéndolo. Me consta que lo estamos haciendo, pero por supuesto hay que echar más recursos, más esfuerzo, más tiempo en tener mejor organización en el territorio. Esto es fundamental y creo que coincidimos todas las personas de Podemos que hacemos análisis. Mejor organización en el territorio y mejor relación también con el candidato que iba por la provincia de Zaragoza, que era Pablo Echenique, que vimos que ustedes pedían que no encabezara esa lista. Estas últimas elecciones, ¿cómo están ahora esas relaciones? Nosotros nunca vetamos a Echenique ni planteamos que no fuera el candidato. Nosotros planteamos que se podía generar un frente amplio más grande en Aragón, con Junta Aragonesista fundamentalmente, con Izquierda Unida, con ECUO y con más gente, sobre todo para evitar que se presentara más país y para tener más aspiración en una candidatura más plural, más diversa y que tuviera más voto. Pero al final, para facilitar esa entrada de Junta Aragonesista, era pedir que Echenique no encabezara la lista. Eso es lo que transmitió Junta Aragonesista, pero nunca se llegó a concretar en una negociación. Por lo tanto, Junta decidió presentarse con el partido de Rejón, llegar a un pacto desde Madrid, digamos, y la verdad que el resultado fue muy flojo y no han conseguido ampliar lo que se llama el espectro del cambio, o a la izquierda del PSOE, llámalo como quieras, bueno, ¿no? Pero aquí ustedes en Zaragoza, Unidas Podemos, han perdido 20.000 votos. Sí. En Zaragoza, hablamos de esos casi 28.000 en Aragón, 20.000 se han perdido en Zaragoza. Que no deja de ser más o menos un resultado proporcional al del resto de España. O sea, es decir, que creo que el análisis hay que hacerlo con rigurosidad y en todo su conjunto. Y por supuesto hay que analizar luego en lo local, en cada pueblo, en cada municipio, porque también podríamos analizar el auge de Vox en el cinturón de Zaragoza o en los barrios rurales de Zaragoza. O sea, es decir, que hay sujetos políticos que están transmitiendo su cabreo hacia candidaturas populistas de derechas que hay que analizar y hay que ver cómo combatimos y cómo frenamos eso. Y de alguna manera nosotros también tenemos que mejorar para recuperar todo el voto que, digamos, que elección tras elección en los últimos años hemos ido perdiendo en Zaragoza, en Aragón y en el resto de España. Esto es parte de un análisis colectivo que estamos haciendo entre todos y que lógicamente tiene que despertar cambios. Tú has apuntado una cosa importante, la relación entre el trabajo que se haga en el Congreso o en el Congreso, en el Gobierno de España, con el resto de comunidades autónomas. A mí eso me parece súper importante, que seamos capaces de vehicular las reivindicaciones que tenemos en Aragón, lo que no podemos hacer dentro del Gobierno de Aragón o en las Cortes de Aragón, y que necesita la colaboración, la alianza con nuestra gente en el Gobierno de España y en otras instituciones. Esto es algo en lo que ya se está trabajando y que esperemos que dé frutos para que la gente vea que es buena la relación institucional y que es buena la comunicación a diferentes niveles de los estamentos democráticos para que se consigan cosas que mejoran la vida de la gente. Y a nivel personal, usted es el líder aquí de Podemos en Aragón. ¿Qué lectura hace de estos resultados electorales? Bueno, pues yo creo que hay que aspirar a más, que no nos tenemos que arrinconar o no nos tenemos que conformar con nuestra presencia en gobiernos como el de Aragón, como el de Baleares, el de Valencia, el de Canarias, el de Navarra, el de La Rioja y el futuro gobierno de España, que es un paso muy importante que nos exige mucha responsabilidad, no defraudar y hacer bien las cosas, y vuelvo a la carta de Pablo Iglesias, llegar al máximo donde seamos capaces de hacerlo, no perder los principios del origen de Podemos, de estar siempre en conexión con la gente, para lo bueno y para lo malo, pero configurar lo que en algunos países se llama un frente más amplio que te permita de manera transversal llevar a mucha más gente, sobre todo a la gente joven, a las nuevas generaciones que empiezan a votar, y ser la fuerza, digamos, la primera fuerza en España. Eso es lo que tenemos que aspirar. Dicen que suele ayudar el estar en un gobierno para luego las posteriores elecciones. Hoy se cumplen, por lo menos lo va a escenificar así, ese aniversario, esos 100 días de gobierno del gobierno cuatripartito aquí en Aragón. Usted, como miembro de la formación que está en ese gobierno, ¿está satisfecho, razonablemente satisfecho? ¿Todo es mejorable?
Todo es mejorable, por supuesto, pero es la primera vez que en noviembre estamos tramitando los presupuestos para el año que viene. Y si a 1 de enero del 2020 comienza un presupuesto nuevo para la Comunidad Autónoma de Aragón, eso ya es bueno de por sí. Si además es un presupuesto que está dentro de, digamos, las expectativas razonables de crecimiento para la Comunidad Autónoma, están bien dotados los servicios públicos, la sanidad, la educación, los derechos sociales, si se pone dinero para algunas leyes que ya hemos aprobado y además se aumentan partidas que pueden ser inversiones que generen empleo de calidad, que de alguna manera vertebren mejor este territorio dinámico que es Aragón, vamos a ver si se va concretando a partir de 1 de enero, se va ejecutando y vamos demostrando que este nuevo gobierno de Aragón no solamente revierte los recortes del gobierno del PP, sino que además pone dinero en las líneas que creemos que va a ser el Aragón del futuro y que va a dar pues un territorio de más igualdad y de más oportunidades para todos. Y esperando también ver qué pasa con los presupuestos de España, porque claro, eso afectará a las cuentas de la comunidad autónoma. Importante, hay una parte de incertidumbre en el presupuesto aragonés y es que no tenemos exactamente las transferencias a cuenta del Gobierno de España, no tenemos la flexibilización del déficit, que es muy importante porque hay que recordar que este presupuesto se hace con un déficit cero, es decir, que nos dejan gastar lo que nos dejan gastar, hay un techo de gasto, que son reglas austericidas que nosotros ya saben que criticamos abiertamente, que nos están controlando en aras de un sistema neoliberal que nos imponen desde Europa, qué es lo que podemos gastar y qué es lo que no. Bueno, pues nosotros lo que estamos diciendo a la gente es que si se gobierna y se gestiona con eficacia, que nos dejen gastar todo lo que necesitamos los aragoneses para concretar todas las partidas. Es decir, que es un presupuesto justico que requiere de concretar el Gobierno de España de su presupuesto general del Estado y que nos vengan las transferencias, no solamente lo pendiente, nos deben IVA, hay inversiones que están comprometidas en el último presupuesto aprobado y que se tienen que ver en Aragón. Bueno, pues todo eso espero que sea un plus, un extra, que a lo largo del 2020 mejore todavía más las cuentas de Aragón. Lo veremos si llega ese extra. Nacho Escartín, gracias por estar en Buenos Días, Aragón. Gracias a ti, Carolina.